¿Has pensado alguna vez qué pasaría si pudieras cambiar una sola cosa de tu pasado? ¿Una sola decisión? ¿En un solo momento? Para el Dr. Aris Thorne, esa pregunta no era una fantasía, era una obsesión. En las profundidades de un laboratorio secreto, oculto a los ojos del mundo, Aris le dio los toques finales a la obra de su vida en una máquina del tiempo. Su misión era simple y desesperada: volver atrás, solo unas pocas horas, para evitar el accidente de coche que le arrebató a su esposa, Elena. Era un cambio minúsculo, un evento personal. ¿Qué daño podría hacer? Mientras la máquina cobraba vida con un zumbido ensordecedor y una luz cegadora lo envolvía todo, Aris cerró los ojos, visualizando el rostro de Elena, convencido de que estaba a punto de corregir el mayor error del universo. El viaje comenzó. Aun cuando Aris abrió los ojos, no estaba en el pasado, estaba de vuelta en el presente, o al menos en un presente. Pero algo estaba terriblemente mal. El laboratorio era el mismo, pero al mirar por la ventana, la ciudad vibrante que recordaba había desaparecido. En su lugar se alzaba una metrópolis de acero y hormigón, una jungla gris envuelta en una neblina perpetua. Rascacielos monolíticos perforaban el cielo, cubiertos de pantallas gigantes que transmitían mensajes de unidad y obediencia. Drones de vigilancia patrullaban las calles como insectos metálicos, observando a ciudadanos vestidos con uniformes idénticos que caminaban en silencio, con la mirada perdida. Esto no era su hogar, esto era una pesadilla controlada por un régimen totalitario que se hacía llamar la colectividad. Desconcertado, Aris se aventuró a salir. La tecnología era increíblemente avanzada, pero opresiva. Cada movimiento era rastreado, cada conversación monitoreada. El aire mismo parecía cargado de miedo. Buscando respuestas en terminales de datos públicos, Aris empezó a reconstruir la historia de este mundo distópico. Y entonces lo encontró: el nombre del hombre que conducía el otro coche en el accidente. En su línea de tiempo original, ese hombre, un joven activista llamado Marcus Vance, había sobrevivido al choque, aunque con secuelas que lo obligaron a abandonar su trabajo y entrar en la política. Con el tiempo, se convirtió en un líder carismático, fundando un movimiento por las libertades civiles que se opuso con éxito al creciente poder de facciones autoritarias. Pero en esta nueva realidad, al Aris salvar a su esposa, Vance murió en el accidente. Sin su voz, sin su liderazgo, no hubo oposición. La colectividad, una pequeña facción con ideas extremas de orden y control, ascendió sin encontrar resistencia, apoderándose del gobierno y transformando el mundo en esta prisión de alta tecnología. La terrible verdad lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Para salvar a la mujer que amaba, había condenado a toda la humanidad. Elena estaba viva, sí, pero vivía en esta jaula. La colectividad no tardó en detectar una anomalía. Los sistemas de vigilancia de la ciudad, diseñados para identificar cualquier desviación de la norma, marcaron a Aris como un individuo no registrado, un fantasma en el sistema. Inmediatamente, se convirtió en el objetivo número 1. Las fuerzas de seguridad, lideradas por la implacable administradora Eva Rostova, la arquitecta de este orden perfecto, comenzaron una cacería implacable. Rostova era una mujer fría y calculadora, cuya imagen dominaba las pantallas de la ciudad. Para ella, Aris no era una persona, era un virus que amenazaba la estabilidad de su creación, perseguido por las calles grises. Aris tuvo que usar todo su ingenio y su conocimiento de una línea temporal que ya no existía. Sabía que solo había una forma de arreglar esto en un último y desesperado viaje en el tiempo, pero su máquina portátil se había quedado sin energía en el salto inicial. Necesitaba una fuente de poder masiva, y solo había un lugar en toda la ciudad con la energía suficiente: el núcleo del reactor que alimentaba la torre de la colectividad, el mismísimo corazón del régimen. Infiltrarse en la fortaleza más segura del planeta parecía imposible, pero Aris tenía una ventaja: conocía la arquitectura y los sistemas de seguridad originales de los edificios. Antes de que la colectividad los modificara, utilizando pasadizos secretos y explotando vulnerabilidades de software que solo él conocía, Aris logró adentrarse en la torre, superando a guardias y drones en una carrera contra el reloj. Finalmente, llegó a la cámara del reactor,
un espacio cavernoso lleno del zumbido de una energía inimaginable. Pero no estaba solo. De pie, junto a la consola principal, lo esperaba la administradora Rostova. No parecía sorprendida. «Dr. Thorne», dijo con una calma escalofriante, «te estábamos esperando». Rostova le reveló que sus analistas habían predicho su llegada, habían estudiado las anomalías temporales y sabían todo sobre él, sobre su esposa, sobre su dolor. «Miras mi mundo y ves opresión», continuó ella, señalando las vistas de la ciudad ordenada a través de un ventanal. «Yo veo paz, sin crimen, sin pobreza, sin caos. Un sacrificio insignificante por un orden perfecto. Tu amor egoísta casi nos arrebata esto». Para Rostova, el mundo que Rhys había destruido era un caos imperfecto, y el que ella había construido era la cúspide de la civilización. En un giro aterrador, Aris se dio cuenta de que ella no era simplemente una tirana. Era una creyente. Estaba convencida de que su mundo era mejor. El enfrentamiento era inevitable, no solo físico, sino ideológico. Mientras las fuerzas de Rostova se acercaban, Aris conectó su dispositivo al núcleo, sabiendo que no tenía suficiente tiempo para un viaje controlado. Solo podía hacer una cosa: sobrecargarlo. Con un grito de desafío y desesperación, Aris desvió toda la energía del núcleo hacia su pequeña máquina. Rostova intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Una luz blanca y pura llenó la habitación, consumiéndolo todo. Aris sintió como si su cuerpo se desgarrara átomo por átomo. No estaba viajando, estaba siendo borrado y reescrito por el universo. Y entonces, el silencio abrió los ojos. Estaba de vuelta en su laboratorio la misma noche. El zumbido de la máquina del tiempo acababa de empezar. Miró sus manos, su cuerpo. Anne estaba entero. Corrió hacia la ventana. Afuera, la ciudad bullía con vida, con sus luces de neón, caóticas y hermosas, los coches tocando la bocina, la gente riendo en su ciudad, en su tiempo. Volvió la mirada hacia la consola de la máquina del tiempo. En la pantalla, donde antes estaban las coordenadas de su viaje, ahora parpadeaba un mensaje en letras verdes y sencillas: «Algunos sacrificios son necesarios, no lo intentes». De nuevo, mientras leía las palabras, la máquina del tiempo empezó a chisporrotear. El metal se deformó, los cables se derritieron, y en cuestión de segundos, la obra de su vida se desintegró en un montón de cenizas y metal humeante. La paradoja se había resuelto a sí misma, eliminando la tentación para siempre. Aris se quedó allí, en silencio, mirando el espacio vacío donde había estado su mayor logro y su peor error. El teléfono sonó. Anne sabía quién era. La policía, el hospital, la llamada que había destrozado su vida. Esta vez no la ignoraría. Con lágrimas rodando por su rostro, se acercó de nuevo a la ventana y observó la ciudad que casi había aniquilado. El dolor de su pérdida era inmenso, una herida que nunca sanaría. Pero ahora, mezclado con ese dolor, había una nueva y profunda comprensión. Aceptó su sacrificio. Aceptó el dolor, porque a veces el precio de la felicidad de uno es demasiado alto para que el resto del mundo lo pague. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y las consecuencias. Si te gustan las historias que te hacen pensar, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.